Hola a todos y seguimos acá en TDP. En la clase de hoy vamos a seguir hablando de los principios SOLID y como les había dicho la última vez, vamos a ver un poco cómo estos principios aparecen en el código nuestro del día a día, ya sea en el código que nosotros escribimos o en el mismo código del framework de Java. Así que bueno, vamos a empezar. La clase de hoy va a ser con un proyecto mío, una aplicación que yo hice hace un tiempo para el departamento de geología. Esta es una aplicación que se usa para hacer análisis de muestras geológicas. Sencilla, permite cargar muestras de un microscopio, editarlas, configurarlas. Se trabaja sobre una grilla y una vez que se carga la grilla se permite hacer algún tipo de interacción como por ejemplo zoom in, zoom out. Se van detectando minerales, entonces también tenemos una lista de minerales. Se puede ir desplazando a través de celdas que se pueden maximizar, aumentar o disminuir el zoom en cada una de las celdas. Y la persona va, lo que se hace acá es se va clasificando el mineral según qué es lo que se está viendo. Entonces la persona va ingresando por teclado la clave de los minerales y así se va generando toda una estadística. Acá tenemos la distribución en porcentajes y acá la distribución sobre la muestra completa. Bien, esta es la aplicación que vamos a usar o que voy a usar yo para mostrarles un poco los principios SOLID. Sacamos. Bueno, empecemos por el principio de responsabilidad única. Y para eso lo que está bueno ver, vamos a buscar acá donde lo tengo. Data. Acá. Lo que recién veíamos en la imagen nosotros eran celdas. Cada celda que tiene una imagen se le asocia un tipo de mineral, que yo en mi ignorancia lo llamo tipos de rocas, tipos de piedras. Y en este caso uno por ahí estaba tentado en su momento de decir, bueno, la celda es todo, la celda es la imagen, la celda es el mineral. Y en realidad el principio de responsabilidad única lo que dice es no, separa por responsabilidades. Entonces, en este caso yo tengo una clase que es la celda y otra clase separada que es el tipo de mineral. ¿Qué tipo de mineral? Es muy sencillo porque como ustedes vieron es solamente el número, la clave, pero después empezó a aparecer la idea del color, del nombre y el haber tenido estos dos conceptos, celda y tipo de mineral separados, me facilitó a mí el trabajo de poder editarlos, actualizarlos, modificarlos sin que la modificación de uno afecte a lo que se había implementado en el otro. Lo mismo pasa con las celdas. Las celdas, que es donde yo tengo la imagen y tengo el mineral asociado, es independiente del tipo de mineral o de cualquier información o responsabilidad asociada al tipo de mineral. Lo que de nuevo me permite a mí independizarme de lo que pase con los minerales y trabajar solamente acá a lo que es el manejo de la imagen en la celda. Así que acá podemos ver cómo aparece el principio de responsabilidad única. El segundo principio es el principio de abierto cerrado, ¿sí? Y eso vamos a acá. Mientras que en la sample cell yo mantengo la información de la celda, de la imagen que yo estoy viendo, cuando tengo que mostrar la imagen, ¿sí? Eso lo hago con lo que yo llamo una visual sample cell. Que de vuelta, al hacer esto, es decir, bueno, yo tengo que mostrar una imagen, la imagen la puedo mostrar usando un JLabel. Pero el framework de Java está pensado para que nosotros no modifiquemos las cosas propias de Java, sino que hagamos extensión. Y ahí lo que tenemos es el framework reforzando la idea o el principio de abierto cerrado. Entonces, todas las clases están abiertas a que yo las pueda extender y les pueda agregar funcionalidad o modificar funcionalidad propia. Pero están cerradas al sentido de que yo no puedo modificar las clases. Si yo hubiese podido modificar JLabel para agregar toda esta información, que es información que yo necesito para lo que es el manejo visual de la celda, yo hubiese estado modificando, podría haber modificado el mismo JLabel que usa el resto de la interfaz para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Y potencialmente podría haber roto cosas importantes. Entonces, gracias a que el framework refuerza esta idea de este principio,
yo puedo usar todo lo que necesite de JLabel y modificar todo lo que quiera modificar y agregar todo lo que quiera agregar sin modificar JLabel mismo. Entonces todo lo que se hace que usa JLabel va a seguir funcionando porque yo no lo toqué. Y todo lo que yo necesito lo heredo y lo puedo manejar acá. Así que ahí tenemos el principio de abierto cerrado. Después dijimos que venía el principio de sustitución, el principio de list-cop. Y ahí vamos a otra parte del proyecto. Esta es la clase principal, o ese es el JFrame básicamente. Y acá yo lo que necesito es buscar esto donde aparece. Vamos a hacer así. Así lo encuentro más rápido. Ahí está. Estas Visual Cells son las Visual Sample Cell que estuvimos viendo antes. Estaban por algún lugar. Son estas. Que heredan de JLabel. Como heredan de JLabel, las Visual Cell son JLabels también. Y acá tengo, por ejemplo, un panel. El panel, ¿sí?, permite que se le agreguen componentes. Y acá yo tengo la jerarquía de herencia. Mi Visual Sample Cell hereda de JLabel y JLabel hereda de component o de componente. Eso significa que todos los lugares donde aparezca componente yo lo puedo reemplazar por un JLabel o lo puedo reemplazar por una de mis Visual Sample Cell. Y ese es el principio de sustitución. Porque yo puedo reemplazar por alguien descendiente en su jerarquía de herencia y todo tiene que seguir funcionando bien. Y gracias a cómo está implementado el framework, todo efectivamente continúa funcionando bien. ¿Sí? Así que ahí tenemos el principio de sustitución. Después viene el principio de segregación de interfaces. ¿Sí? Y de vuelta ahí vuelvo a la Visual Sample Cell. Segregación de interfaces lo que dice es tener las interfaces lo más pequeñas posibles, que estén específicas a las necesidades de lo que se quiera hacer, de la funcionalidad que se está ofreciendo. Y acá eso lo podemos ver en cómo Visual Sample Cell implementa distintas interfaces. Esos efectos que veíamos visualmente cuando yo agrandaba o achicaba los círculos o hacía zoom in o zoom out solamente en la celda, se hacen a partir de la implementación de estas interfaces. Y fíjense cómo Java mismo separa las interfaces del mouse. Que uno por ahí estaría tentado a decir, bueno, pero es todo mouse, así que podría poner todo en una misma interfase. Pero de vuelta, el framework refuerza los principios SOLID y dice, no, yo esto lo voy a separar en distintas interfaces para tener interfaces pequeñas. En particular, en lo que son las interfaces acá, yo todo lo que yo tome de una interfaz estoy obligado a implementarlo. Y si no lo necesito, estoy obligado a implementarlo en forma vacía. Al tener esta separación, es menos el trabajo que tengo que hacer de dejar métodos vacíos. Así que de vuelta tenemos el principio en Java. Y por último nos queda el principio de inversión de dependencias. Eso lo tengo en una ventana de diálogo, que es esta. Esta es una ventana de diálogo que aparece cada vez que yo quiero crear un nuevo tipo de mineral. ¿Sí? Y fíjense, esta ventana de diálogo se asocia a la ventana principal, que es esta. La ventana principal es de tipo vMugeMain 2, porque la primera había salido mal. Pero cuando yo defino esta clase, la asociación que hago de la ventana de diálogo mía no es a este tipo, sino que es a un tipo más abstracto, que es el de JFrame. Ahí tenemos la inversión de dependencias. ¿Por qué hago esto? ¿De qué ventaja o qué beneficio a mí me trae hacer la asociación a JFrame y no a esta clase en particular? El hacer esto, de vuelta, a mí me no me sale la palabra. No, acá está mi amada esposa me está tirando palabras, pero no son. Me independiza, ahí está, me salió. Gracias, Clara. Me independiza de la clase principal. Porque ahora se llama vMugeMain 2, pero si esta salía mal y tenía que hacerla 3, si yo acá hubiese puesto, en vez de JFrame, vMugeMain 2,
tengo que salir a buscar todos los lugares donde haya puesto este 2 y cambiarlo por un 3. En cambio, como hice la asociación a una clase más abstracta, y yo sé que siempre mis ventanas van a heredar de JFrame, gano la independencia de poder hacer todas las modificaciones que quiera, todos los cambios que quieran en la clase de JFrame, y mi clase de diálogo no se modifica. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener otro JFrame diferente, con otro nombre, pero sigue siendo un JFrame. Entonces, esta clase sigue funcionando tal cual como yo quería. ¿Sí? Entonces, estos son los principios Solid, viéndolos en el código que hacemos día a día. Hay algunas cosas que ya las hacemos naturalmente, como parte de los beneficios que tenemos del paradigma orientado a objetos. Y otras las podemos ir incorporando a medida que vamos tomando las decisiones de diseño. ¿Sí? Con esto vemos lo que son los principios Solid, y en la próxima clase vamos a empezar a hablar de patrones de diseño, de nuevo, guías, formas de buscar el mejor diseño posible. En la próxima clase vamos a hablar en términos generales, vamos a introducir qué son los patrones, y después probablemente en otra clase empecemos a ver algunos de ellos en particular. Eso es todo por hoy, espero que estén todos bien y nos vemos en la próxima clase.